Bien, Ahí está grabando. sí. Entonces, como les mencionaba, si podéis apagar el micrófono, por favor, así no se acopla. Gracias. Como les mencionaba, eh, las microcomputadoras, los chips, la electrónica, tiene incorporado un sistema de interrupciones. Básicamente, ¿qué constituye esto o de qué se trata? Bueno, una interrupción, como su nombre lo dice, es una señal eléctrica que le llega al procesador indicándole que tiene que interrumpir la secuencia normal de ejecución. O sea, ya sabemos cómo es una secuencia normal de ejecución. Buscar la instrucción y ejecutarla. Entonces, esto por ahí queda un poquito más claro ahora, haciendo una analogía a lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana haciendo una tarea. Que una tarea, una actividad no es más que lo que hace un programa dentro de una computadora. Supongamos que yo estoy haciendo, pintando. O, sí, bueno, mejor, por ejemplo, estoy armando una mesa, una silla, o sea, una actividad manual en donde yo tengo un conjunto de instrucciones escritas o de memoria en donde yo sé lo que tengo que hacer primero, cuando termino con eso, lo que tengo que hacer segundo, y así sucesivamente. Entonces yo tengo un orden dado por una secuencia de instrucciones. Entonces, yo estoy cortando una madera, después tendré que clavarla o encolarla, después clavar la pata, cuando termine con esa, con la segunda, así. Ok, entonces supongamos que cuando yo estoy haciendo eso, cortando la madera, me toca el timbre. ¿Sí? O sea, eso es una señal, en este caso audible, pero es una señal que a mí, como procesador de señales, me está indicando que alguien está queriendo una atención. En este caso, el que tocó el timbre de la puerta. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo dos opciones. ¿Cuáles son? Y atender inmediatamente o terminar de cortar lo que está cortando y O luego sea, atender. puedo seguir con mi tarea y cuando Sí. yo considere necesario atenderlo, o dejar inmediatamente lo que estoy haciendo, ir a atender. Vamos por este camino, o sea, tocan el timbre, entonces yo dejo de hacer lo que estoy haciendo. De alguna forma uno lo puede saber de memoria, pero si la memoria es frágil o estoy haciendo una tarea de muchos pasos, podría anotarlo, por dónde iba. ¿Sí? Supongamos que mejor mi memoria no es buena, anoto. ¿Eh? Clavando o encolando la pata número 1. Entonces, dejo hacer lo que estaba haciendo, anoto, para saber, ¿para qué? Para saber por dónde tengo que seguir. Porque entonces voy, atiendo la puerta, supongamos que la puerta es alguien que me trae algo, atiendo las tareas requeridas, o sea, si es alguien que me trae algo, lo atiendo, si tengo que pagar, o sea, hago todo una tarea totalmente diferente a la que yo venía haciendo, ¿sí? Y cuando recibí, firmé la entrega, yo termino eso, vuelvo a mi lugar de donde estaba trabajando, ¿y qué hago ahí? Ahí agarro lo que estaba anotado, que es lo que me decía a mí por dónde iba, o
mejor aún, por dónde tengo que seguir. ¿Sí? Entonces, sigo por donde lo había dejado. ¿Sí? Eso es lo que pasa en una computadora cuando hay una interrupción. Ahí se está ejecutando un programa, una tarea, ¿sí? Un momentito, por favor. A ver. Sí, continuamos. Tuve una interrupción. Entonces, Lea donde está donde dejó anotado que estaba haciendo y continúa. exacto. Y la computadora hace lo mismo. Está ejecutando un conjunto de está haciendo una actividad que está descripta en el programa que está corriendo, ¿sí? Y luego tocan el timbre, por llamarlo así. Eso es, dentro de las conexiones eléctricas que dispone una computadora, le llega una señal. Sería nuestro timbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la computadora? Tiene que guardar, ¿qué cosa? Acusa recibo de la interrupción, guarda. O sea, escuchó el timbre, por llamarlo así, y lo que tiene que hacer es decir, bueno, guardar por dónde iba. Claro. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que el PC. guardar el contenido del Program Counter. Porque recuerden que el Program Counter es el que me decía por dónde iba. Profe. Entonces, ¿sí? José Morales, ¿cómo le va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, escuché me tu disculpo mensaje. por interrumpir la clase. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Adelante, José. Discúlpame Te hago una que te mandé un consultita mensajito. así de paso escuchan todos. ¿Te puedo mandar al otro curso? Así haces los dos cursos ahora, el que tenés quinta y sexta. ¿O preferís hacerlo en última hora a ellos? Así les adelantamos, porque los profes de las 4 primeras horas no van a estar. Yo no tengo problema. Si me lo sumás vos en forma virtual, me mandás todos al Zoom y ellos ingresan, no hay problema. Les mando el link directamente, ¿está bien? Dale. Dale, buenísimo, salvo. Yo los recibo y les aclaro. Los recibo y les aclaro que adelantamos. Bárbaro. Dale, buenísimo. Mil gracias. Chau, chau. No, de nada, José. Chao. Bueno, mientras esperamos que se sumen los otros alumnos, igual vamos por acá con otro curso. Repasamos. Program Counter guarda lo que, por dónde iba, de alguna forma. ¿Sí? Por lo cual, eso nos sirve para cuando tenga que volver, poder volver desde donde había dejado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá logramos, ¿qué cosa importante logramos con esto? ¿Qué les parece? O sea, ¿qué limitación estamos resolviendo que teníamos antes? Podemos alterar el flujo del programa, digamos, podemos, venimos ejecutando secuencialmente, viene la instrucción, podemos atenderla, terminarla, y al terminar volvemos al lugar a donde estábamos en nuestro programa original y seguir ejecutando como si nada. Muy bien. Sí. O sea, repasando lo que dijo Laura, algo fundamental, podemos desviar
romper esa secuencia a voluntad, con solo tocarle el timbre. Salvo que la interrupción sea urgente o prioritaria. Bueno, ok. O sea, los bomberos que me toquen y digan, mira, se te quema la casa y tenés que seguir corriendo. Claro, bueno. Entonces, primer punto es, conseguimos de alguna forma externo al programa, porque no está dentro del programa el cambio de secuencia, sino que es algo totalmente, algo que se llama asincrónico, o sea, no está sincronizado con el programa, ¿sí? Sino que totalmente independiente, totalmente sincrónico, ¿sí? Perdón, asincrónico, o sea, fuera de sincronismo. Alguien puede tocarnos el timbre. De hecho, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos ponemos a hacer algo, tocan el timbre. Y es algo inesperado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, como dice en la presentación, interrumpimos la secuencia. La facilidad de suspender la secuencia normal de ejecución. Claro, perdón. Y la interrupción es totalmente transparente al usuario. Cuando ocurre, yo ni me entero, el sistema operativo y el micro se ocupan y yo... Por ahora, ok, no hablemos de sistema operativo todavía. Ah, porque ahí dice, el procesador y el sistema operativo son responsables. Sí, por eso. ok, por eso. Pero por ahora estamos en esto. Es una señal eléctrica que le llega a la computadora, o sea, al hardware, eventualmente hasta yo podría tener un sistema, por eso no hablemos de sistema operativo, porque no tiene porque puede ser un sistema Y tener el informático perfil que del no chabón, tenga sí. sistema operativo. Hola, buenas Le noches. das a perfil de arriba. Por favor, los que se están sumando, buenas noches. Buenas noches. Ustedes se están sumando, me dijo José, del otro curso, porque así les adelantamos, ¿sí? Sí. Así que bueno, ahora les comento lo que estábamos charlando, porque con ustedes estábamos exactamente en el mismo lugar. Estamos hablando de las limitaciones, o sea, la clase pasada presentamos el ciclo de instrucción, ¿sí? En donde habíamos visto que nuestra máquina obediente lo que hace es buscar una instrucción en la memoria principal, ejecutarla y a continuación buscar la próxima, ejecutarla, buscar la próxima, ejecutarla. ¿Desde dónde la busca? Desde lo que le indica el registro control de programa. Esa era nuestra máquina obediente, pero limitada. ¿Cuál era, digamos, la principal limitación o lo más importante entre las desventajas de esto? Es que no puedo cambiar de programa. O sea, una computadora estaría haciendo una sola cosa. Si tuviese que cambiar el programa, tendría que pararla, cambiar el programa, volverla a arrancar. Y otra limitación es que el uso de la CPU, que siempre los recursos hardware tenemos que considerar que son recursos escasos, por lo tanto hay que aprovecharlos, si se puede, al 100%. Si un programa está demorado o está esperando que ingrese una tecla o que ingrese algo de alguna fuente externa, la CPU en ese momento no estaría haciendo nada útil. Entonces,
la solución que se incorpora a esto desde el punto de vista del hardware es un sistema de interrupciones. Sistema de interrupciones es todas las computadoras hoy en día, o sea, la electrónica, contiene un sistema de interrupciones. ¿Qué hace esto? Es una señal eléctrica que le llega a una de las patitas del chip de la computadora que le dice que tiene que suspender la secuencia de ejecución del programa de estación. Y esto le estaba comentando recién al otro curso, y ahora ustedes que se incorporan, podemos hacer la analogía a que si yo en mi casa estoy haciendo una tarea, por ejemplo, como les mencionaba, estoy armando una mesa, que tengo que una secuencia de instrucciones que las puedo tener escrita o no, cortar la madera, cortar las patas, encolar, clavarlas de a una o atornillarlas en un orden. Entonces yo empiezo a cortar la madera, corto la madera para una pata, ahí me tocan el timbre. ¿Sí? Esa señal de timbre, ¿qué me está indicando a mí? Que alguien, no sé quién, pero sé que es alguien que toca la puerta, está requiriendo su atención. Entonces, acá tengo dos posibilidades. O no le doy bolilla y yo sigo con lo mío y cuando termino voy a atenderlo. O dejo de hacer lo que estaba haciendo y voy a atender la puerta. Ese sería el paso normal, pero bueno, si soy frágil de memoria o la tarea que estoy haciendo es muy importante, lo que uno haría es anotar por dónde iba. ¿Qué paso de mi armado de la mesa o del mueble, por dónde iba? ¿Para qué? Para que cuando yo vuelva, saber por dónde seguir y no estoy perdido. Ni empiezo de nuevo. Eso es lo que sucede en una computadora. La computadora está ejecutando un programa, como habíamos visto en la clase pasada, y en algún momento totalmente asincrónico, o sea, no hay una relación de tiempo, puede pasar ahora, dentro de un minuto o nunca, llega esa señal eléctrica. Esa señal eléctrica, como acá marqué, indica que tiene que suspender la secuencia. O sea, yo estoy buscando, ejecutando, cuando termino de ejecutar, si está el timbre, se detiene eso. Y acá no interviene el programa, no interviene el usuario, sino que es una señal. Ahora después vamos a ver quién puede tocar el timbre o cuántos timbres tengo. O como recién mencionaba ahí, qué pasa si tocan los bomberos. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que ver del sistema de interrupciones. Entonces, esto es lo que sucede a nivel diagrama con lo que yo les conté. ¿Cómo es la secuencia? Bueno, el programa, supongamos que mi programa de usuario, empieza a correr sus instrucciones desde una dirección, la 1, la 2, viene corriendo y cuando está ejecutando la instrucción que está en la posición I, ocurre una interrupción. O sea, se activa esa señal eléctrica que genera la solicitud. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando se reconoce esa instrucción, tengo que guardar por dónde iba. O en realidad por dónde debo seguir. En la computadora lo que hace es por dónde debo seguir. Que sería la dirección siguiente. Esto no es más ni menos que guardar en algún lugar el contenido del program counter.
que en realidad lo que va a guardar acá es la dirección, perdón, I+1. Una vez que está guardado eso, o sea que yo anoté por dónde debo continuar, el program counter se carga con la dirección de lo que se conoce como el manejador de interrupciones, el handler. Supongamos que esta es la dirección, por ponerle un número, 40, cualquiera. O sea que a partir de este momento, de nuevo, en forma totalmente transparente para nosotros, esto lo hace la electrónica, el program counter de la CPU se carga con 40. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora la máquina va a buscar la instrucción a partir de la dirección 40, ¿sí? La ejecuta, ¿y con cuál sigue? Con la 41. Con la 42, 43, sigue por este caminito. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentra una instrucción especial que en forma genérica se conoce como RETI, retorno de la interrupción. ¿Esto qué significa? Le está avisando a la CPU, hay que retornar. O sea, eso sí está escrito ahí, es una instrucción que le dice retornar. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción, ¿qué sucede? Lo que hace la CPU es ir a donde había guardado el contenido del program counter y cargarlo de nuevo en ese registro. Por lo tanto, la próxima instrucción a seguir, a ejecutar, es donde a partir de la dirección I+1. Entonces el programa continúa por este camino. ¿Se entiende? Fíjense que yo tengo mi programa de usuario que empieza a correr. Si no hubiese ocurrido ningún pedido de interrupción, se ejecuta de esta forma. Ahora, cuando iba por la dirección ejecutando lo que estaba en I, hay una interrupción, el camino de ejecución que hace la CPU es hacer todo esto. ¿De acuerdo? Fíjense, lo que tenía que hacer del programa de usuario, ¿lo hizo? Sí. Lo hizo todo. Y además, hizo esto. ¿Sí? Desde el usuario, ¿notó algo? No. Depende cuánto tarde en ejecutar el segundo programa. Exacto. O sea, si esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Puede suceder que desde el punto de vista de usuario me aparezca que tardo más en hacer lo que tenga que hacer el usuario. Una consulta. Sí. ¿Qué eventos pueden interrumpir, digamos, la secuencia normal? Ahora lo vemos, Ok. Y la otra consulta, en el caso de que un evento de interrupción falle, por así decirlo, ¿cómo eso se interpreta? O, digamos, la secuencia normal del usuario, del programa que está ejecutando, ¿se interrumpe por el error? ¿Continúa por el error? ¿Cómo es el handling de eso? No, repetime por favor porque no entiendo la asociación con lo que decís del error. Claro, vos mencionaste que hay un evento que interrumpe la secuencia normal de un programa. Sí. Esa interrupción después se handlea de alguna forma en paralelo a la ejecución del programa o, como dice la palabra, se interrumpe y después continúa con el programa. No. O sea, acá en paralelo no hay nada, Ok. porque la CPU es única. Por eso se habla de interrupción. Se interrumpe el programa.
O sea, se deja de hacer lo que estaba haciendo, se pasa a hacer lo que le dice el handler. Cuando termina el handler, se continúa con lo que estaba haciendo. No hay nada paralelo. Por eso es que supongamos que esto tarda, por decir algo, 50 milisegundos, ¿sí? Entonces, si esto me tardaba sin interrupción 100, con interrupción me tarda 150. Ok, todo secuencial, digamos. No es que hay Es todo serie, todo secuencial, porque estamos hablando de una única CPU. Lo que sucede es que la CPU, que ejecuta miles o millones de instrucciones por segundo, para que desde el punto de vista de un programa de usuario se resienta, tiene que pasar que todo lo que pase acá adentro sea muy largo, lo que se traduce en mucho tiempo. ¿De acuerdo? Perdón, Gustavo, Entonces, ¿y esa secuencia de interrupción puede a su vez ser interrumpida por otro llamado? ahora lo vemos. Muy bien. Buenas preguntas disparadoras. Entonces, veamos algo antes de contestar estas dos cuestiones que dejaron de si uno interrumpe a sí mismo o puede haber o de dónde vienen las interrupciones. ¿Cómo quedaría nuestro ciclo de instrucción? Nuestro ciclo de instrucción, que antes se quedaba acá adentro, ahora, al final de cada ejecución, se verifica si hay una interrupción, o sea, se chequea por la interrupción. Si hay una interrupción, se produce el proceso que vimos de ruptura de la secuencia, atender y saltar a la dirección que me dice el handler, y después se sigue por la búsqueda. Entonces, al final de cada ejecución se chequea cómo está el sistema de interrupciones. Y en función de eso, o seguimos por el camino anterior o se salta. Varios timbres. ¿Sí? O yo estoy trabajando, tengo el timbre, bueno, fui, volví, llego, empiezo a trabajar de nuevo, suena el teléfono. Otra interrupción, distinta. ¿Sí? Entonces, pueden existir distintos, lo que se conocen como fuentes de interrupción. Y a eso hay que darle un tratamiento. Entonces, si me toca el timbre, acá como está en este dibujo, si yo estoy ejecutando el programa y acá toca el timbre la fuente X, bueno, se deja de hacer lo que estaba haciendo, se pasa a la dirección de manejo de la interrupción X. Cuando me encuentro con el RETI, vuelvo. Si atrás toca timbre en la señal Y, salto, cuando dejo de hacer lo que estaba haciendo, ejecuto lo Y y vuelve. Fíjense que el manejo de distintas fuentes podría ser así. La podemos complicar, como mencionaban ahí recién. ¿Qué pasa si estoy ejecutando una interrupción? O sea, estoy adentro de un handler y acá me tocan timbre. Me toca timbre. ¿Qué pasa ahí? No debería poder interrumpirte. Debería, ¿Y si son los bomberos? y tengo que tener una prioridad. Ok, bien. Entonces, muy bien.
hay que tomar una decisión, que esto es una decisión de diseño del fabricante que después se puede modificar por software. Pero el fabricante de la computadora, del chip, ¿qué hace? Establece supongamos que yo tengo 5 timbres, por decir un número, y el fabricante va a establecer prioridades, que supuestamente después yo tengo que usar de una forma inteligente. O sea, la de más alta prioridad la tendré que asociar a cosas que yo quiero atender más rápido. ¿Sí? Entonces, ahí entra un concepto de prioridades. La prioridad lo que me va a decir es, bueno, ¿qué sucede si ocurren dos cosas? Si estoy dentro de una interrupción y ocurre otra interrupción, o si tocan dos timbres juntos. ¿Por qué? Pues si tocan dos timbres juntos, como es una máquina secuencial, yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién atiendo primero? ¿Sí? Entonces, ahí entra el concepto de prioridades. Entonces, así como está en esta figura, que definimos las prioridades, ¿cómo analizamos esto? Bueno, está el programa de usuario ejecutándose. Cuando estaba por acá, tocó timbre la fuente X. Entonces, se guarda por donde iba, ¿sí? Se pasa a la dirección. Esta dirección es fija, está determinada por el fabricante, que después, bueno, también por software podría hacer otro salto. Porque no es, como esto es automático y yo no sé cuándo va a pasar, no puedo hacerlo saltar a cualquier lado, sino que el program counter se tiene que cargar en forma automática, totalmente independiente del programador, de una dirección fija, que en este caso es esta. Para handler I será otra dirección fija, que para este caso es esta. Entonces, se viene ejecutando las instrucciones el handler X y en este momento toca timbre la fuente Y. Fíjense que acá, ¿qué pasa? Se va a guardar esta dirección, porque es la dirección del program counter. Y acá fíjense que saltó a la dirección nueva. ¿Quién tuvo más prioridad? ¿Quién tiene más prioridad acá en esta figura? ¿X o Y? X. No, Y. Yo creo que Y, porque se está ejecutando X y en determinado momento salto ahí, y si salto ahí la atiendo y vuelvo a X es porque Y tiene más prioridad. No se me Claro, ocurre un sí. ejemplo, pues, salvo No. que yo esté cocinando, llame mi mamá, la atiendo, llame mi jefe. No, pero ya entendiste. Claro, Lo que pero podrías tener es, digamos, mirando el número, saber quién está llamando. Y atender o no. Pero en definitiva, acá lo que yo puedo decir de esta figura es que la fuente Y tiene más prioridad que X. ¿Por qué? Porque acá toca timbre Y. Cuando se estaba ejecutando X. Si X hubiese tenido más prioridad que Y, no le da bolilla. Tiene que seguir. ¿Sí? Porque no tiene más prioridad. Entonces, por eso es que de esta figura podemos decir que la prioridad de la fuente Y es mayor que la prioridad de la fuente X. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el pedido que estaba dentro de X, se dejó de hacer X y se pasó a hacer Y. Pero esta metodología también es en el user program.
O en el user program, sí o sí que hay una interrupción, se interrumpe sin importar si hay prioridad. No, bueno. Ok, no. También lo mismo que sucede acá sucede cuando, o sea, sucede cuando se está ejecutando un programa. Yo no Lo que entendí pasa es por que qué en el anterior dice que si se está ejecutando una interrupción no puede haber otra, pero acá está diciendo que sí puede. Eso no entendí. Con la Pero anterior imagen. a lo mejor un ejemplo puede ser, profesor, usted me dirá, si yo no, estoy... No, ¿qué? sí, adelante. Perdón. Si yo estoy imprimiendo, ¿sí? Entonces, la impresora me pide, te estoy escribiendo, la máquina está haciendo su cosa y hay un pedido de tomar los datos para imprimir por la impresora. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Ahí eso sería la interrupción X, ¿no? Que el micro atiende. Y en ese momento pasa algo en el sistema, qué sé yo, un error grave del sistema que interrumpe a la interrupción de impresión de la impresora, Sí. la interrumpe y ejecuta algo de protección, termina y vuelvo con mi impresión, con lo Sí, que está haciendo la impresora. sí. Puede ser una cosa así. Por eso El no se me, caso, no se me sí, igual, ocurría un vamos a ejemplo. ver algún ejemplo, pero el caso podría ser tranquilamente ese. O sea, de alguna forma, en X sería la impresora. Y cuando estoy imprimiendo hay una interrupción de disco, por ejemplo, para escribir en el disco o guardar el disco. No sé. Lo que figuraba en la anterior, que es acá, las interrupciones mientras se están ejecutando se deshabilitan. ¿Por qué se deshabilitan? Y además cuando decimos se deshabilitan a nivel de igual prioridad. ¿Por qué se deshabilitan? Porque la señal es externa. ¿Sí? Entonces, si acá tocó X el timbre, ¿sí? Es porque si el sistema está habilitado, yo lo atiendo. Y empiezo a correr desde acá. Pero si el sistema no estuviese deshabilitado, ¿qué pasa? Si me dejo el dedo en el timbre, ¿sí? La máquina dice, me está tocando timbre X. Y vuelvo acá. Pero ¿en qué influye si está habilitado o no poder interrumpirlo? Eso es lo que no entiendo. O sea, el sistema para que funcione tiene que estar habilitado. Esto es como que yo estoy haciendo mi tarea de armar la mesa y estoy justo ahí pegando una cosa que no quiero que me interrumpa. Entonces lo que hago es cortar el cable del timbre. O no darle bolilla. Sería más por que me prioridades, toquen, por cuestión de prioridades. las deshabilitaciones van a ser por prioridades. Ah, Exacto. perfecto. Gracias. E incluso, bueno, existe la deshabilitación total, pero es muy, no está bajo control de los sistemas. Es más, digamos, para programación en muy bajo nivel. Entonces, sigue la secuencialidad dependiendo de la prioridad que tenga la interrupción. Claro. Entonces, mientras el timbre sea uno solo, me parece que queda claro, ¿no es cierto? El tema es cuando ocurren distintos timbres, suenan distintos timbres. Ahí es donde entran a jugar las prioridades. Si yo estoy ejecutando, tocó timbre X, ¿sí? Entonces salto, ejecuto X y vuelvo. Si toca timbre X, entonces es esto. Ahora, si supongamos que acá, cuando iba por acá, me tocó el timbre Y, pero Y tiene menos prioridad que X, en este caso, es como que para Y no le doy bolilla.
a ese timbre. Se continúa y se sigue por acá. Cuando se vuelve al programa principal, porque recuerden que acá hay una instrucción que era RETI, ese RETI, además de decirle volver al programa principal, vuelve a habilitar el sistema de interrupciones total, sin restricciones. Con lo cual, si todavía está el dedo en el timbre acá de I, ahora sí se le da atención. Porque ya la de más prioridad se atendió y después se pasa a atender la de menos prioridad. Si como el caso de la figura siguiente es al revés y tengo que la fuente I tiene más prioridad que X, ahí sí la deshabilitación no corre porque Y tiene más prioridad. Entonces se deja de hacer X, se pasa a hacer Y, y cuando retorna se continúa con X. Esto se conoce como anidamiento de las interrupciones. Las interrupciones se están anidando. Y así puedo hacer, una vez que está resuelto esto, que esto está todo resuelto por el hardware, fíjense que acá la computadora hizo tres cosas, tres programas distintos. Tengo, por un lado, el programa usuario, por otro lado, el programa que atiende el pedido de X. ¿Dónde está el programa? Son todas estas instrucciones. Y tengo otro programa que atiende el pedido de interrupción Y. Todo esto son instrucciones. Lo que pasa es que están asociadas a distintas actividades. Entonces, de una máquina que estaba corriendo un solo programa, podríamos decir que ahora estamos corriendo tres programas. Siempre en forma secuencial. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado la interrupción, yo vengo por acá. Si hubiese estado solamente la interrupción X, el programa de usuario hace este recorrido. Los dos se ejecutan, pero en distinto tiempo. Y si además de X hubiese estado el pedido de Y, se termina la instrucción de Y del programa en ese tiempo. Entonces, si bien estamos corriendo tres programas, bárbaro, porque yo tengo tres actividades diferentes, no es gratis. ¿Dónde se paga? Se paga en lo que tardó el tiempo de usuario de hacerlo. Por acá hay un ejemplito muy tonto, pero ilustrativo lo siguiente. Supongamos, vamos a medir tiempos, no importa qué unidades, microsegundos, segundos, no importa, lo podemos ver en forma absoluta. Decir, bueno, cuando arranca el programa de usuario, yo pongo el cronómetro en 0. ¿Sí? Y acá no sé cuántas rayitas hay, pero supongamos que hay 20. Entonces, si no tengo interrupciones, el programa de usuario tarda 20 unidades de tiempo. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá hay un pedido de un servicio de atención de la impresora. Cuando entonces arranca el programa, cuando iba por t igual 10 micronómetros, está la interrupción de la impresora. Entonces, se produce el salto, ¿sí? El reloj sigue corriendo. El reloj no se para, el cronómetro. Cuando iba por aquí,
a 15 unidades de tiempo de cuando comencé, hay un pedido de un servicio de comunicación. No sé, algo que quiere comunicar. Por lo tanto, se salta porque tiene más prioridad. Ya acá en mi reloj iban 15. Se ejecuta el servicio de comunicaciones. Todo esto es tiempo que cuando termina ya mi reloj va por 25. ¿Sí? Ahí hay una interrupción de disco, por ejemplo. O sea, cuando mi reloj es 25 paso a atender todas las instrucciones para intercambiar datos con el disco. Cuando termino de hacer eso, mi reloj está en 35. Continúa de donde habías dejado. Cuando termino de atender lo que me pedían los datos que me pedía la impresora, mi reloj está en 40. O sea que fíjense que mi programa, en realidad, ahora está a 40 unidades de tiempo demorado. ¿Qué fue lo que me tardó en resolver todo esto? Por lo tanto, cuando llegue acá, mi cronómetro va a estar en 60. Ah, en 50. En 50. Sí, porque a los 10 interrumpió la impresora. A lo de interrumpir, sí, en 50. Entonces, fíjense, esto es lo que yo decía que no es gratis. Un programa que tardaba 20 o 20 y pico, no sé cuántas rayitas hay ahí, unidades de tiempo, está tardando más del doble. Es el costo que estamos pagando. ¿Por qué? Porque en lugar de una sola actividad, hice 4. ¿Sí? Ahora, de nuevo, esto es tan rápido a nivel de cantidad de instrucciones por segundo que ejecuta una computadora, que a ojos nuestros no nos damos cuenta. Ahora, ¿qué significa ojos nuestros? ¿Qué puede ser nuestro programa de usuario? Supongamos, vamos a ir de lo más lento, por decirlo así. Yo estoy escribiendo un texto. O sea, mi programa de usuario es la interfaz de escribir un texto. Que tarde más o tarde menos a nivel de las velocidades que maneja la CPU, ¿me voy a dar cuenta? No. ¿Por qué? Porque mis acciones van a ser mucho más lentas que la CPU. ¿Sí? Ahora, en todos los casos, esto de, bueno, listo, metémosle para adelante, total, el user program se la banca. ¿Qué les parece? No, porque si querés procesar algo muy pesado y de golpe lo estás interrumpiendo con otros servicios cada 2 minutos, vas a demorar mucho el resultado. Claro, o sea, en definitiva, va a depender de la naturaleza o de la importancia de lo que esté haciendo lo que llamamos user program. Si yo estoy copiando un archivo o bajando un archivo, que tarde un par de segundos más, un par de segundos menos, no me preocupa. Ahora, ¿qué pasa si esto es la reproducción de una película? En donde la cantidad de cuadros por segundo que me tiene que presentar la película, o sea, la velocidad de la imagen, no la puedo demorar. ¿Por qué? Porque si la demoro, empiezo a ver salteado. Empiezo a ver congelado o que los píxeles se me corren. ¿Qué pasa? Ahí, en ese caso, lo que nosotros acá llamamos user program se vería afectado por las interrupciones. ¿Sí? Y hay sistemas críticos. Porque supongamos que lo que llamamos user program sería el sistema de frenado de un auto. Cuando está frenando.
permitiríamos que, no sé, esto es la perilla de la radio y esto es el levantavidrios. ¿Permitiríamos que interrumpan esta actividad? No, para nada. Y pero hay una cuestión como de prioridad justamente y Exacto. Entonces, con las prioridades se definen en el análisis, en el diseño del sistema, decir, bueno, ¿cuáles son las tareas más importantes? Aquellas que no pueden ser interrumpidas. Entonces, esas tareas no van a dejar que entren tareas de más baja prioridad. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, en el diseño de los, digamos, de la computadora en bajo nivel se especifica eso. Lo que pasa es que, como vamos a ver ahora, en realidad no es problema nuestro, por llamarlo así, sino que es problema de quién se encarga de manejar todo el hardware, que va a ser el sistema operativo. profe, ¿se puede tener una interrupción de una interrupción de una interrupción y así infinitamente? ¿O hay como... Muy buena pregunta. No, a ver, vamos a ver si se puede infinitamente. Yo les había comentado que cuando toca timbre acá, ¿qué hacía? Guardaba en algún lugar el program counter. Ese algún lugar, ¿dónde puede ser? ¿Dónde se le ocurre que puede ser? La pila. Sí, Memoria. la pila es en memoria, en RAM, Memoria. porque yo tengo que poder leer y poder escribirlo. La forma de hacerlo es a través de una pila, como si fuese una pila de platos. Yo voy apilando las direcciones de retorno. O sea, si esta dirección, llamémosle, voy por A, lo que guardo acá es A. ¿Sí? Entonces, cuando voy por acá, supongamos que esta dirección la llamo B, apilo la dirección B. ¿Mm? Cuando vuelvo, desapilo B porque la saqué y tengo que apilar lo que era C. En definitiva, esto se maneja como una pila. Cuando termino esto, C se desapila y cuando termino acá, A se desapila. O sea, que empecé a apilar y desapilo. ¿Qué pasa si fuesen infinitas interrupciones, como están planteando? Bueno, esta pila va a empezar a crecer. Y al infinito no puede crecer. ¿Por qué? Porque la cantidad de RAM que yo tengo acá es finita. Y esto les pasa a ustedes de alguna forma similar. ¿Nunca les apareció un mensaje Stack Overflow o Memory Overflow? Pantallas azules, esas cosas raras. Jamás, porque somos muy prolijos. Nunca. Sí, qué Tenemos bien. la pila como oro. No empieza a almacenar el disco después de que el RAM se llega No, a nivel de lo que es interrupciones, no, se va al diablo. Digamos, antes que se vaya al diablo actúa el sistema operativo. Pero en definitiva, la pila es algo que está en RAM. Con lo cual, la cantidad de platos que yo puedo meter apilados no es infinita. En computación nada es infinito. Entonces, habrá un momento en que se produce un desborde. En realidad, antes que se produzca el desborde, por ahí el sistema operativo nos saca un mensaje y empieza a tomar medidas propias de seguridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Recuerden que todo este análisis que estamos haciendo es un análisis de lo que llamamos muy bajo nivel o bare metal. O sea, estamos en la CPU. Los timbres están conectados a la CPU.
es lo que nos define el fabricante, ya sea Intel, AMD, ARM, o sea, los fabricantes de microcomputadoras, computadoras que ustedes conozcan o que hayan escuchado. Por ahí la más conocida es Intel o AMD. De alguna forma, más cantidad de timbres, menos cantidad de timbres, sistemas. Esta es la estructura genérica de qué está sucediendo. Entonces, ¿cómo pueden ser los timbres? ¿O cuáles son las fuentes? Lo que se conocen como las fuentes. ¿De dónde pueden venir las de interrupción? No importa el orden. Yo incluso las voy a dar en distinto orden. Las voy a describir en distinto orden. Las que conocemos como timbres serían entrada-salida. ¿Sí? O sea, un dispositivo externo le avisa que tiene un evento para él. Por ejemplo, el teclado podría ser. El teclado, mientras nosotros no estamos apretando ninguna tecla, es como que esté o no esté, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué gastar tiempo de CPU en ir a preguntarle al teclado, che, ¿tenés algo para mí? No me va a decir. Al rato, che, ¿tenés algo para mí? No. Todas esas preguntas con la respuesta no, es lo que consideramos algo inútil. Primero que tiene que estar en un programa. Y después que es más fácil decirle, bueno, cuando tengas algo avísame. Y ese cuando tengas algo avísame es una interrupción. O sea, hay una patita especial que puede servir para cuando yo aprieto una tecla, la electrónica asociada al teclado le toca el timbre a la CPU. Así, entonces, hay distintas señales asociadas a lo que son las entradas-salidas. Para indicarle, en general, que la operación, por ejemplo, apretar la tecla, existe. O también puede ser para errores. Hay interrupciones internas, pero asociadas a un fallo de hardware. Acá hay una que es fundamental, que hoy en día la tienen todos los micros, que es, ¿qué pasa si se corta la energía eléctrica? Sí, bueno, se corta, se pierde todo, listo, chao. Perdimos todo. Pero a nivel hardware, está previsto que si, digamos, la computadora está conectada a una fuente de energía eléctrica interna, que a su vez está conectada o a la batería o a la línea de 220. Si la computadora, digamos, de alguna forma puede monitorear el estado de esa línea, cuando se corta la energía, para nosotros es algo que nos parece instantáneo, pero no es instantáneo. En realidad lo que está sucediendo, si lo miramos en el tiempo, la energía tiene un nivel y cuando caiga, no va a caer instantáneamente, sino que va a caer así, no en forma instantánea, como nos aparece a nosotros en la vista. A nosotros lo que vemos es esto. En realidad lo que está sucediendo es lo que está en rojo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Sí, se sí. escucha. No, pues me parecía como que tenía una falla. Ok. Entonces, lo que está en rojo es lo que sucede en la realidad. Adentro de la computadora. Lo que nosotros percibimos es como si fuese lo que está en negro. Entonces, si de alguna forma se puede detectar que esto empezó a caer, se le puede mandar una interrupción. Y acá, entonces la computadora puede tomar una acción. Como por ejemplo, guardar los registros importantes, ¿sí? O en computadoras críticas, qué sé yo, supongamos que una computadora está manejando válvulas, o motores, o temperaturas.
Bueno, llevarla a un estado seguro. ¿Por qué? Porque hasta que se queda sin energía, que es en este momento, pasa un cierto tiempo. Y durante este tiempo, que para nosotros es instantáneo, para la computadora significa miles o cientos de miles de instrucciones que puede ejecutar. ¿De acuerdo? Otra instrucción que esta es clave para lo que vamos a ver el sistema operativo es por temporizador. Si yo tengo un reloj electrónico que le digo, bueno, si fuese para nosotros, cada un segundo, tócame el timbre. Entonces, si cada un segundo tocan el timbre, ¿sí? Yo puedo ahí adentro de ese handler hacer actividades cada un segundo. Entonces, yo tengo una forma de realizar actividades temporizadas. O sea, si yo tengo que hacer algo cada un segundo, lo hago ahí adentro. Entonces, lo que vamos a ver es que en los procesadores, el sistema va a activar un temporizador y a partir de esa interrupción se hacen muchas actividades secuenciales. Actividades cada 10 milisegundos, cada 50 milisegundos, cada lo que sea. Y después hay otras que tienen que ver con lo que sucede con la CPU. ¿Sí? La CPU puede... por ejemplo, ¿qué pasa si mando a dividir por 0? Yo le digo, hace A dividido B y B es 0. Y un error de división por 0. Es un error de división por 0. Que te lo indica y no te deja, ya está. Entonces, ahí se podría generar una interrupción, ¿sí? Porque es una falla de programa en donde esa instrucción no se puede ejecutar. Con lo cual, ahí adentro, bueno, puedo mandar un cartelito división por 0. Y terminar con eso. Otra cosa que puede suceder es un desborde aritmético. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los registros donde van las operaciones tienen un límite, 16, 32, 64 bits. Pero si yo mando a multiplicar un número de 64 bits por otro 64 bits, si no tomo las precauciones, puede ser que se desborde la memoria. O lo que pasaba antes, que hay una falla y se están generando interrupciones, o yo estoy llamando a función y llamando a funciones en un loop y se me quedo sin memoria, porque se me fue el stack al diablo. Entonces ahí hay también por hardware, perdón, por interrupción, se puede avisar desborde de memoria. Y como vamos a ver después, se pueden asociar estas interrupciones, las va a manejar el sistema operativo y las puede asociar a distintos eventos que están a cargo del sistema operativo. Entonces, para terminar por hoy, veamos qué pasaba en un sistema monoprograma o uniprograma, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, en donde yo tengo un único programa ejecutándose. A nivel CPU, ¿qué sucedía? A nivel CPU, si en el eje horizontal lo vemos en el tiempo, bueno, el programa A se está ejecutando, empieza a ejecutarse, y llega un momento en que, por ejemplo, tengo que esperar por el teclado, ¿sí? Para que yo oprima una tecla. Con lo cual, el programa A está parado. ¿Por qué? Porque estamos esperando la interrupción del teclado. Entonces, va a estar parada, o sea, la CPU va a estar detenida, ejecutando un lacito ahí, un loop de nada. ¿Hasta qué? Hasta que puede continuar. Entonces continúa, vuelve a parar. En general, muchos procesos
por la forma de programar y por la forma en que actúan los programas, actúan por ráfagas. O sea, hay un momento en donde ocupan CPU y después hay momentos de espera. Esas esperas pueden ser porque se están comunicando con alguien de afuera. Alguien de afuera puede ser el teclado, puede ser el disco, puede ser un puerto de comunicaciones de red, puede ser que esté esperando algún tipo de esa comunicación. Por lo tanto, es lo que se llama la espera o el wait. Yo no tengo nada útil para hacer. O sea, hay una ráfaga en donde estoy ocupando CPU y después un momento de calma porque estoy esperando por algo. Entonces, esto es lo que sucede. Sí, adelante, que me están levantando la mano. Sí, perdón, pero estas esperas no son siempre igual. Seguimos con la idea de que las interrupciones son asincrónicas, es la misma. Claro, las esperas estas Pueden dependen durar de por qué se cualquier- paró. Claro. Si supongamos que es algo de disco, puede tardar lo que el disco tarde en ir a buscar un buffer y volver. Si es algo de teclado, es peor, porque depende cuánto yo tarde en apretar el teclado. Puede ser inmediato, puede ser dentro de 5 minutos. O sea, el Entonces, procesador tiene tiempos muertos que tiene que esperar y no puede uno no puede calcularlo o estimarlo en este sistema que estamos viendo con la programación. en este momento en la pantalla, es el sistema en donde lo único que puedo hacer es correr un solo programa. Por lo tanto, hay una ráfaga, una espera, ráfaga, espera. Si yo tuviese que decir, bueno, ¿cómo fue la eficiencia del uso de la CPU? Y en el tiempo fue muy bajito. ¿Por qué? ¿Qué hizo útil? Hizo algo útil acá, y todo este tiempo no hizo nada útil. Con lo cual, la eficiencia es muy mala. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Decir, bueno, de alguna forma con las interrupciones, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, cuando A no tenga nada útil que hacer, démosle la CPU a un programa B. ¿Sí? Entonces, si lo que vemos acá es decir, bueno, estoy ejecutando A, cuando A no tiene nada útil que hacer, no sabemos cómo todavía, pero bueno, le damos la CPU a B. Con lo tal, si yo hago ahora el análisis combinado en el tiempo, yo tengo que el tiempo ocioso o el tiempo de espera del CPU es más chico. ¿Por qué? Porque ahora hice cosas importantes en más cantidad de tiempo. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, esto sería una multiprogramación con dos programas, pero supongamos que, bueno, agreguemos uno más. Yo tengo A deja no sabemos cómo, pero cuando entra una espera, lo sacamos de CPU, le damos CPU a otro. Cuando B en algún momento también deja de hacer lo que estaba haciendo, le damos CPU a otro. Y así podríamos hacer varias veces. Fíjense que ahora estoy aprovechando más la CPU porque agrandé los tiempos de ejecución útil y achiqué los tiempos ociosos. Esto lo vamos a estudiar un poco más en la siguiente unidad, porque es la forma de decir, bueno, ahora mágicamente estoy sacándole la CPU a A y dándosela a B, o sacándosela a B y dándosela a C. Pero esto es el principio que sí o sí acá interviene lo que estuvimos hablando de la interrupción. ¿Por qué? Porque estoy desviando las secuencias. Yo venía ejecutando un programa y no sabemos cómo, pero sí interviene en la interrupción. Cambio y la CPU pasa a ejecutar el programa B. Y así sucesivamente.
¿Se entiende? ¿Alguna duda o alguna consulta con esto? Entonces, en el esquema multiprograma o multitarea, que es lo que a nosotros nos interesa, que son los sistemas que hoy en día trabajamos, me permite tener múltiples programas activos al mismo tiempo. Siempre recordando que si lo hacemos sobre una única CPU, en realidad es como aparecía en la figura anterior, uno detrás de otro. No es que están los en paralelo, sino que es secuencial. Pero la monoprogramación puede tener interrupciones. Sí, puede tener interrupciones. Lo que pasa es que cuando hablamos de monoprogramación, las interrupciones están asociadas a ese único programa. O sea, cuando hablamos del programa usuario o el programa que se está corriendo, lo estamos viendo desde un punto de vista general de lo que nosotros queremos que haga la computadora. Si la computadora es la computadora que está dentro de un ascensor, la tarea es subir y bajar pisos con el motor. Pero tiene una secuencia normal y tiene interrupciones. Las interrupciones están asociadas, por ejemplo, a si alguien abre la puerta. ¿Sí? Entonces, ahí esa es una interrupción de altísima prioridad. Entonces, si bien como programa usuario tenemos el manejo y el control del ascensor, todas las interrupciones en ese momento asociadas responden a distintos eventos con mayor o menor importancia que se pueden dar en ese sistema ascensor. Ahora, si es una computadora de propósito general, como es una PC o una notebook, por empezar, nosotros nos vamos a olvidar las interrupciones. ¿Por qué? Porque quien se va a encargar de todo eso es el sistema operativo. Lo que estamos viendo acá es cómo hace el sistema operativo para manejar el hardware. ¿Por qué? Porque el sistema operativo en realidad, como lo vamos a hacer en la clase que viene, es un programa que va a administrar el hardware de la computadora. Y por acá terminamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? No. No, estuvo bien. No, Ok. claro. Bueno, entonces muchas gracias por la atención. Nos vemos en la clase próxima. Profe, ¿va a abrir Sí. para que pongamos la asistencia del curso?